Muy buenos días a todos. Hoy estamos acá porque vamos a continuar nuestra presentación, nuestra clase sobre tipos de amnesia, ¿sí? Ya hemos visto un poco las características generales de la memoria, hemos jugado un poco a evaluar la memoria. Ahora vamos a observar o a presentar mejor, a explorar cuáles son los tipos de amnesia. ¿Listo? Entonces, la amnesia más común, de la cual más se habla, recuerden que las amnesias son alteraciones de la memoria episódica, que es un tipo de memoria explícita, es decir, memoria verbalizable, memoria de acceso consciente, ¿no? Entonces, no todas las alteraciones de la memoria son de tipo amnésica, ¿sí? La amnesia es un tipo de alteración de la memoria en cuando se altera la memoria episódica. Bueno, entonces, la amnesia hipocámpica es como ya les venía diciendo, es la amnesia más común, la más famosa, de la cual más se habla, ¿sí? Es la típica amnesia del paciente HM y es una amnesia, pues como su nombre lo dice, que está vinculada con lesiones del lóbulo temporal medial, incluyendo el hipocampo y las áreas parahipocampales, ¿sí? Hay varios videos en internet y hay videos muy interesantes, incluso ahora de pronto les paso uno muy bonito de TED, eh, sobre una animación muy bonita sobre amnesia hipocámpica, pero incluso videos como les digo, de TED, de otras universidades bastante prestigiosas, siempre suelen cometer el mismo error, ¿no? Y es que atribuyen la amnesia eh, hipocámpica solamente a daños en el hipocampo, lo cual es un error, ¿sí? Por mucho tiempo, es un error que yo también creí por mucho tiempo, y era que la estructura asociada con la codificación del lenguaje era solamente el hipocampo, y que si se dañaba el hipocampo bilateral, es decir, en ausencia de hipocampos bilaterales, íbamos a tener una severa amnesia anterógrada, y no es el caso. ¿Sí? Pueden haber pueden haber incluso personas con lesiones muy graves o con extracciones del hipocampo bilateral y sin amnesia anterógrada, ¿sí? Entonces, a pesar de que el nombre es amnesia hipocámpica, el daño no es solamente en el hipocampo, sino también en la corteza parahipocampal, incluyendo la corteza entorrinal, renal, perirrenal, el complejo amigdalino, etc. Bueno, entonces, en esta amnesia, entonces vuelvo, el paciente más famoso es el paciente HM, Henry Molaison, quien tenía una amnesia anterógrada grave. La amnesia retrógrada es variable dependiendo el tipo, la gravedad de la lesión y el tipo de coma, ¿sí? Eh, por lo general se mantienen entonces los recuerdos más antiguos, lo que genera pues como una laguna y con unas deficiencias de aprendizaje. La memoria a corto plazo suele estar conservada. La memoria de trabajo puede tener limitaciones, puede estar limitada por el foco atencional, sin agnosia, o sea, las personas muchas veces se dan cuenta de su limitación cognitiva, sin confabulaciones, no confunden la realidad, sin psicosis, sin problemas de gestión, no es un problema de vocación, no es un problema de almacenamiento, es un problema de la codificación, ¿sí? Bueno, sin alteraciones atencionales que expliquen la falla anémica y las memorias implícitas por lo general siempre están conservadas, es decir, se conserva la capacidad de aprender, pero también las habilidades motoras y procedimentales previas a la lesión y se puede aprender posterior a la lesión. Lo que pasa es que tú puedes aprender, digamos, a tocar un instrumento, a bailar, pero no vas a recordar ni dónde lo aprendiste, ni cómo lo aprendiste, ni con quién lo aprendiste, ¿sí? Bueno, acá hay un video que pueden ver como un resumen de la vida de Henry Molaison, de HM, el paciente más famoso de la neuropsicología, ¿sí? Evaluado por Brenda Milner y la cirugía se le hizo Scoville, ¿sí? Y pues HM, los que no lo conozcan, básicamente tenía
una epilepsia intratable, refractaria a los medicamentos. O sea, la vida de él era muy pobre, tenía convulsiones recurrentes y diarias. Sí, sobre esto incluso se han hecho ya películas y videos y demás, libros, documentales. ¿Sí? A él se le hace una ablación de la corteza hipocampal y del hipocampo, primero en un lado y no fue suficiente, luego entonces le hacen corteza hipocampal bilateral, ¿sí? Y adicionalmente va a tener una serie de lesiones post cirugía, pues relacionadas con las grapas y con las cosas, y bueno, con algunas consecuencias posquirúrgicas. Entonces aquí vemos varias lesiones, una lesión en la corteza orbitofrontal, un poco más lateral, prefrontal. Vemos lesiones masivas, este es el cerebro de HM, ¿no? Vemos una lesión grande, o sea, vemos aquí si se dan cuenta, hay una ausencia enorme de el tejido que rodea el hipocampo, de la corteza hipocampal con lesiones o cicatrices en diferentes lugares. Entonces, no es que HM no pudiera crear nuevos recuerdos por ausencia del hipocampo. Lo que pasa es que él tenía un cerebro tan dañado en diferentes regiones temporales laterales y ventrales que en realidad se le dificultaba crear nuevos recuerdos. ¿Sí? Pues les digo, hay personas con lesiones hipocampales que sí pueden crear recuerdos. Claro, van a tener fallas, van a tener más problemas, van a tener más errores, pero no quiere decir que no lo puedan hacer. ¿Sí? Estos son una gran cantidad de estudios de HM hasta el 2000 y hechos como resaltantes. ¿Sí? No los vamos a revisar, simplemente los dejamos aquí. Entonces, este paciente fue muy, muy estudiado y pues, hay ríos de publicaciones sobre él. Bien, entonces, esta es la amnesia hipocampal. Bueno, otro tipo de amnesia es la amnesia diencefálica. Esta amnesia, como su nombre lo dice, se debe principalmente a lesiones en el diencéfalo. ¿Sí? Uno de los principales síndromes que conlleva a lesiones en el diencéfalo, es decir, tálamo, hipotálamo, cuerpos mamilares, eh, epitálamo, es el síndrome de Korsakoff, ¿no? Entonces genera unas lesiones subcorticales mediales bastante graves, ¿no? Entonces, el síndrome de Korsakoff actualmente es muy raro, no es algo frecuente. Es un síndrome que por lo general se causaba por un consumo excesivo de alcohol, pero mezclado con una nutrición bastante deficiente. Entonces, las personas, principalmente en países durante los inviernos muy fríos, en países con, mm, con dificultades de acceso a comida, pero con un buen acceso a algunos licores, entonces algunas personas podrían beber demasiado y no alimentarse, ¿no? Esto generaba un déficit de la vitamina B1 y que iba a conllevar a la destrucción de grandes porciones de tejido medial, subcortical, ¿no? Entonces, por lo general, las lesiones más comunes se dan en los cuerpos mamilares, en los fascículos mamilotalámicos, en el trígono, si algunas en el encéfalo basal, por ejemplo, los núcleos de Meiner, similares al Alzheimer, en la corteza cingulada, bueno, en el tálamo, y los ventrículos suelen estar agrandados por todo este daño. Este es un daño bastante grande y bastante masivo que puede cambiar entre un paciente a otro. Eh, También se suele generar lesiones en la arteria cerebral anterior, que también están vinculadas con el daño en estos tejidos. ¿Sí? Los síntomas némicos o neuropsicológicos más comunes en ese tipo de amnesias serían una amnesia anterógrada progresiva, entonces se le dificulta aprender y cada vez en la medida en que avanza más la enfermedad, pues va a ser más difícil generar nuevos recuerdos, aprender cosas nuevas verbalmente, explícitamente, con una grave amnesia retrógrada, la cual va siguiendo una ley de Ribot, como ya le hemos hablado, entonces progresivamente se van perdiendo los recuerdos hacia atrás. Va acompañado de desorientación espaciotemporal, lo cual incluso con delirio y psicosis que puede conllevar pues, que la persona se desoriente enormemente, no sabe dónde está, puede pensar que está en otro año, que está en otro lugar, en otra época, ¿sí?
confabulaciones para tratar de explicar todos estos desórdenes eh, eh, atencionales y némicos, no se dan cuenta de las alteraciones, lo cual es mucho más difícil para la recuperación. Una gran cantidad de falsos reconocimientos, de alucinaciones, de psicosis, puede también estar acompañado de apatía, lo cual puede en los primeros momentos confundirse con depresión o alteraciones más conductuales. Incluso muchas personas reciben más tratamiento, o sea, son diagnosticados o con depresión o con esquizofrenia, entonces reciben tratamiento farmacológico que no es útil para este tipo de alteraciones neurológicas por una mala evaluación, ¿no? Entonces, pues la evaluación discriminante es una alteración de la memoria, ¿sí? Si tú ves alteraciones de la memoria con este tipo de fallos más la historia clínica, no debería darse un diagnóstico ni de depresión ni de esquizofrenia, ni tratarse tanto con antidepresivos o antipsicóticos. Tenemos un paciente con un daño enorme en estos componentes medial, talámico, ¿sí? Este es otro caso, que les dejo el enlace. Entonces, un hombre de 54 años que bebía desde sus 10 años, ¿sí? Y pues las hijas comenzaron a ver que tenía serios problemas de depresión en los últimos años y también de desnutrición, ¿sí? Cuando se hicieron las imágenes, pues se vieron los cuerpos mamilares y también daño talámico, ¿sí? Que se ve. Y además una alteración enorme en la conectividad entre la corteza prefrontal y otras estructuras. Sí, también en la sustancia blanca, entonces, alteraciones. Bueno, en la amnesia postraumática, que es otro tipo de amnesia, sería nuestro tercer tipo de amnesia. Entonces, lo que tenemos es como una tanto amnesia retrógrada como anterógrada asociada a un trauma craneoencefálico, ¿sí? Y por lo general, tanto la amnesia anterógrada como retrógrada está relacionada con lesiones axonales y vasculares, ¿sí? Propias del trauma craneoencefálico, y con alteraciones atencionales, principalmente por pérdida de conciencia, ¿sí? Asociada con afectaciones y con el coma, ¿sí? Dado que se afecta el sistema activador reticular ascendente. La amnesia postraumática es relativa al coma, entonces entre menor tiempo sea la pérdida de conciencia, pues menor se espera que sea la amnesia postraumática. Eh, pero entre mayor tiempo sea el coma, se espera que mayor también sea la amnesia postraumática, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, pues porque esto puede también estar relacionado con estados confusionales, con estados delirantes, entonces muchas veces las personas pueden recrear recuerdos o experiencias no vividas, principalmente asociadas con los eventos traumáticos, o sea, con el trauma, el accidente que llevó al TCE, ¿sí? Entonces, si hubo pérdida de conciencia, lo más probable es que no se vaya a recordar, ¿sí? Tengan en cuenta que con esto de la memoria hay muchos mitos, ¿no? Entonces, si tú no eras consciente, si no había lenguaje, capacidad de verbalización, o si hubo un estado de altísimo estrés y no se codificó la memoria, no se puede recordar algo que no se codificó, algo que no existe cableado en nuestro cerebro, ¿sí? Y entonces procedimientos como la hipnosis, procedimientos como, bueno, otros procedimientos no tan científicos, eh, lo que hacen es generar falsas memorias, ¿sí? Y no memorias verdaderas, ¿no? Entonces, ni hipnosis, ni regresión, ni nada por el estilo, ni drogas enteógenas o de otro tipo, pueden recrear recuerdos que no, que simplemente para los cuales no hay redes cerebrales asociadas o que no, o para los cuales no hubo una codificación por problemas o lingüísticos o por problemas atencionales, ¿sí? Entonces, como en los casos de TTC, ¿no?
Esto tiene pues también implicaciones serias en ámbitos forenses y legales, ¿sí? En términos de que víctimas de accidentes o de situaciones de daño cerebral, pues muchas veces se ha visto que sus testimonios son más producto de la ficción y la recreación sin que se den cuenta, ¿no? Porque muchas de esas confabulaciones recuerden que no son voluntarias, ¿no? Sino que la persona confabula porque, o por lo que le dijeron, o por lo que vio, o como un intento de darle sentido a su estado actual, ¿no? Muy bien. El cuarto tipo de amnesia será nuestra amnesia global transitoria, ¿sí? Entonces, aquí la clave es que la amnesia es de tipo agudo, ¿no? O sea, inicia de un momento para otro, ¿sí? Y no es el producto de un evento eh, de un daño neurológico evidente, ¿no? Como un trauma craneoencefálico, como fue en el anterior, ¿sí? O no es gradual como en un caso de Alzheimer, o no es el producto de una lesión cerebral evidente como, como el caso de HM. Bien, en la amnesia global transitoria, muchachos, entonces, vuelvo al inicio agudo, no hay pérdida de conciencia, es decir, que la persona sigue sabiendo que o sea, es consciente todo el tiempo, está atenta, mejor dicho, y puede verbalizar su estado actual, ¿sí? Puede durar de horas a días y suele ocurrir por una reducción en el flujo sanguíneo y el flujo de oxígeno hacia el lóbulo temporal medial, incluyendo pues, la corteza, el hipocampo y la corteza parahipocampal, ¿sí? Se caracteriza por una amnesia anterógrada y retrógrada variables, generando como una laguna también de memorias o de recuerdos, ¿sí? O sea, tú simplemente puedes tener de un momento a otro una laguna en tu memoria, ¿sí? Puede ser unilateral, eh, lo cual, o sea, no, debido a fallas en uno de los hemisferios, que es algo muy extraño, y si es solamente a falla en uno de los hemisferios, puede generar solamente que olvides cosas verbales o solo que olvides cosas visoespaciales, que es algo también bastante extraño, pero que se ha visto, ¿sí? O sea, la persona recuerda ver las cosas, pero no recuerda poderlas poner en palabras, ¿sí? Eh, por lo general, las personas durante las amnesias, esto también sucede muchísimo en auras o en estados epilépticos no convulsivos, ¿sí? Incluso en crisis de ausencias. Bueno, claro que no hay una alteración atencional, ¿sí? Entonces no hay pérdida de conciencia, no sería una crisis de ausencia como tal. Bueno, pueden haber conservación de memorias no episódicas. Hay casos, por ejemplo, hay experimentos que se han hecho donde preciso cogen la persona en el momento de la amnesia eh, global transitoria y la persona puede aprender a realizar algunos procedimientos, ¿sí? A manipular objetos o algo así. Y se conserva ese saber, ¿no? Pero no recuerda haberlo aprendido, ni el lugar, ni cómo se aprendió, ¿sí? Hay conservación de la identidad, esto la va a separar de las amnesias más de tipo psicógenas. De nuevo, la amnesia retrógrada tiene un gradiente de Ribot, o sea que no recuerda lo que vivió antes, ¿sí? Y también, pues les digo, puede estar asociada al consumo de drogas, a la epilepsia, a terapia electroconvulsiva, accidentes cerebrovasculares, a traumas craneoencefálicos, ¿sí? O sea, donde durante un momento mm, no puede, se pierden eventos anteriores y no se generan nuevos recuerdos. Por último, tendríamos nuestra amnesia frontal. La amnesia frontal es una amnesia, pues como su nombre lo dice, más vinculado con fallos en la comunicación con la corteza prefrontal, o sea, la comunicación entre el lóbulo, las áreas temporales mediales y la corteza prefrontal, principalmente ventral, a través del fascículo uncinado.
Por lo general genera alteraciones atencionales, va acompañado de alteraciones atencionales como en el síndrome de Alzheimer, por ejemplo, o en la demencia frontotemporal y alteraciones ejecutivas. Esto sí genera alteraciones en la memoria a corto plazo, en la memoria de trabajo, ¿sí? Por fallas más atencionales que por fallas de memoria propiamente dichas. Eh, Genera también va acompañado de síntomas desejecutivos como problemas de monitoreo, y si tú no monitoreas, si no puedes vigilar muy bien lo que sabes y no sabes, o sea, cómo estás recordando o qué es lo que estás recordando, pues vas a tener una gran cantidad de falsos reconocimientos, de confabulaciones, de amnesias de la fuente, o sea, no sabes dónde recordaste, de dónde aprendiste, lo que has aprendido. Vas a tener dificultades serias para hacer planes, es decir, recordar hacia adelante la memoria prospectiva, ¿sí? No vas a tener también problemas de saber que tienes problemas, es decir, anosognosia, ¿sí? Y todo, y la memoria en general, la curva de memoria es muy mala porque no tienes estrategias de recobro buenas, o sea, después la memoria a largo plazo cae enormemente, pero siempre mejora grandemente con claves, ¿sí? Entonces aprende bien, cae a largo plazo, pero las claves mejoran muchísimo. Entonces esto me va a diferenciar la amnesia frontal confabulatoria de otro tipo de amnesias, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos varios tipos de amnesias, ténganlo en cuenta para las evaluaciones más adelante como con sus criterios diagnósticos. Bueno, enfermedad de Alzheimer, no vamos a entrar ahorita a profundizar sobre ella, más adelante en un grupo, creo que hay un grupo que tiene esto. O sea, ¿qué tipo de alteraciones llevan a amnesias? Entonces, ya hemos visto trauma craneoencefálico, accidentes cerebrovasculares, la enfermedad de Alzheimer, algunos virus y bacterias como el herpes, ¿sí? Que pueden dañar enormemente y gravemente el lóbulo temporal medial, generando pues amnesias hipocampales, ¿sí? Entonces pilas por ahí. Eh, y ya, pues esta es otra amnesia mucho más extraña, mucho más rara, pero también se han visto casos de amnesia psicógena, ¿sí? En la amnesia psicógena, pues les digo, esto es más controversial, esto tiene mucho que ver con películas como de ciencia ficción o películas medio raras, está mezclado con teorías también como psicodinámicas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hable de amnesia psicógena, separarla muy bien de amnesia global transitoria, ¿sí? No es lo mismo. Por lo general la amnesia psicógena cuando se presenta, ¿sí? Bueno, ¿qué es una amnesia psicógena? Entonces sería lo mismo, que tú olvides eventos relacionados con ciertos eventos sin una causa aparente, ¿sí? Debido principalmente eventos que están asociados a traumas o a situaciones altamente estresantes, o sí, principalmente altamente estresantes o atemorizantes. No es algo somático ni es algo mental puramente, porque siempre hay cambios cerebrales y hay vías cerebrales para explicarlo. O sea, no es un mecanismo de defensa ni sí, nada por el estilo. No es que la mente se esté defendiendo de posibles situaciones de daño. Hay un mecanismo cerebral que explica este tipo de fenómenos y básicamente, pues dependiendo del tipo de amnesia, por ejemplo, en la disociativa, entonces que puede haber, entonces está sometido a una situación amenazante, intensamente amenazante, y esto genera una desorganización hormonal, metabólica, neurotransmisores, ¿sí? Asociada con los cambios en la oxigenación, los cambios en el metabolismo, la intensa cantidad de glucocorticoides, de catecolaminas. Esto va a hacer que, uno, tengas problemas de identidad, es decir, que puedas tener delirios sobre quién eres, llevarte como un estado de confabulación, recuerden, alteraciones atencionales, más digo, sí, de un estado confusional, no confabulación, sino también confabulaciones pueden haber, pero un estado más confusional, con alteraciones de la percepción del sí mismo, o sea, que donde puedas confundirte a ti mismo con otras personas o tu teoría de quién eres. Y pues asimismo vas a tener serias fallas para más adelante,
cuando pase el evento, recordar qué fue lo que pasó durante el evento, ¿sí? Entonces, no vas a generar recuerdos de quién eras. ¿Sí? No es, o sea, sin llegar por allá a un caso extremo como identidades múltiples ¿sí? O fragmentado una película. Bueno, sí. Bien. Es un inicio agudo, o sea, sucede de un momento para otro y vuelvo y les digo, es desencadenado por un momento altamente interesante que genera un fallo en el funcionamiento cerebral que cambia la conexión con la realidad, genera una psicosis con problemas de identidad, con problemas de codificación y más adelante, pues, una amnesia lacunar alrededor del evento psicógeno o disociativo, del evento disociativo. Pueden haber también amnesias selectivas, psicógenas selectivas, donde se olvidan solamente sin cambios de identidad, sin delirios, sin disociación, que generan solamente el olvido selectivo de eventos traumáticos y pues se explican básicamente por toda la actividad metabólica y actividad hormonal asociada o suscitada por el evento traumático. Es muy típica de casos de estrés postraumático, de abuso, de secuestro, o situaciones de combate o algo así. ¿Sí? Pero nada, o sea, esto no es que esté el recuerdo bloqueado y que entonces vamos a hacerle hipnosis para recuperar el recuerdo. No, eso no sirve, eso no sucede. O sea, en realidad es que no se codificó el recuerdo por las alteraciones fisiológicas asociadas a el evento traumático o amenazante. Y por último, bueno, esto relacionado, entonces, amnesia psicógena relacionada ya un poco más extensa, no con un evento traumático, sino con periodos de ansiedad extrema, ¿no? Entonces, estás pasando por un periodo un poco más extenso de alta ansiedad, en lo cual, y vas a generar tanto amnesia retrógrada como anterógrada alrededor del periodo de crisis, ¿sí? Hay casos más extraños de amnesias todavía más raras. Ahí les dejo un video también para que después lo puedan ver. Por ejemplo, la amnesia extracorpórea. Y es que esto es más de laboratorio y es que manipular la percepción del propio cuerpo puede hacer que tú tengas problemas para recordar más adelante lo que viviste. Entonces, personas se les conectaban a dispositivos de realidad virtual, ¿sí? Como lo vemos acá. Entonces, si la persona está conectada acá, está sentada en esta silla, viendo de frente al entrevistador, pero se le genera la ilusión corporal de que está detrás del entrevistador por estimulación visual y somestésica, ¿sí? Pueden haber a 180, 90 grados. Cuando se le decía que estuviera atrás, la persona tenía serios problemas para recordar lo que vivió con el entrevistador, o sea, la cantidad de listas y la experiencia de la entrevista misma, ¿no? Entonces a esto se le llama amnesia extracorpórea, y es que si no sentimos que la experiencia se sucede en nuestro propio cuerpo, va a ser mucho más difícil recordarla. ¿Sí? Por ejemplo, cuando esta fue la situación que generó la mayor cantidad de problemas de codificación, de recuerdo. Ya por último, para terminar este tema de amnesias, están o las alteraciones de la memoria, tenemos las paramnesias. ¿Sí? No son amnesias, son ya porque no son alteraciones en la cantidad de recuerdos, sino en la calidad del recuerdo. Y dentro de las paramnesias tenemos pues distorsiones no patológicas. Entonces, por ejemplo, ya hemos visto las confabulaciones, los falsos recuerdos, ¿sí? La pseudología fantástica, inventarse un recuerdo y creérselo sin darse cuenta de que se lo inventó, ¿sí? Entonces, todo esto sucede pues por alteraciones un poco más en la conectividad frontolímbica o frontotemporal, mejor también. Y paramnesias entonces esas son del recuerdo, ¿no? Del reconocimiento, serían distorsiones en la sensación de la vivencia. Entonces tenemos los falsos reconocimientos, de nuevo, paramnesias de reduplicación. Entonces, que esto puede estar relacionado, por ejemplo, con el síndrome Capgras, ¿sí? Dobles que reemplazan familiares o sensación de estar en dos lugares diferentes. El déjà vu, que es muy conocido, que es la sensación de lo ya vivido. El jamais vu, que es el recuerdo sin reconocimiento, o sea, saber si yo recuerdo esto, pero yo nunca lo viví, entonces como que alguien me lo implantó en mi cabeza, ¿sí?
o lo vi, pero me lo contaron y no lo viví, ¿sí? Y las amnesias, que es recordar memorias muy vividas de eventos pasados, principalmente frecuente en trastornos de estrés postraumático, ¿no? En el déjà vu, bueno, lo que pasa es que cuando nosotros estamos viviendo algo, o sea, por ejemplo, en ese momento ustedes están viviendo algo, se están activando ciertos circuitos, principalmente circuitos del lóbulo temporal medial, que registran la vivencia de estar viviéndolo, ¿no? Y si yo en una hora les digo que revivan el hecho actual, esos mismos circuitos no se activan. Entonces, como que no está la sensación del estarlo viviendo, ¿no? Entonces hay unos circuitos cerebrales relacionados con el lóbulo temporal medial, con la corteza retroscranial, que nos dan la sensación de estarlo viviendo. Si tú recuerdas sin esa sensación de estarlo viviendo, pues vas a creer que es un recuerdo, llamáis ¿no? Un recuerdo sin reconocimiento. Pero si tú vives y no tienes la sensación de estarlo viviendo, vas a sentir que esto ya lo viviste. ¿Sí? Entonces sería un déjà vu. Bueno, aquí hay como de una de las lecturas, pues un resumen de algunas enfermedades, patologías que llevan a problemas de memoria, el tipo de dónde ocurren las lesiones, ¿sí? Para que lo repasen, y las principales alteraciones de la memoria, ¿sí? Bueno, algunas de las referencias. Y bueno, de evaluación nosotros ya vimos evaluación. Y ya para cerrar, estos son los resultados del taller que ustedes hicieron. Que si se dan cuenta, pues tenemos una curva típica de la memoria, ¿sí? Muy bonita. Acá miren cómo van aprendiendo a través de las 5 fases del CBLT, del test de aprendizaje verbal de California. Vemos que esto fue la lista de interferencia, ¿sí? Todo se mantiene entre 7 y 9 dígitos, que es lo esperable para la memoria a corto plazo, recuerden, verbal, ítems. Y volvemos aquí, ya una memoria a corto plazo. La clave, extrañamente, a algunos no les ayudó tanto, ¿sí? Y va a mejorar y se mantiene la tasa de aprendizaje incluso a memoria a largo plazo. Memoria a largo plazo, memoria a largo plazo con clave y reconocimiento, pues es muy alto porque ninguno. Entonces, si alguno de ustedes tuviera un severo daño frontal, veríamos que esta memoria de reconocimiento va a caer enormemente y vamos a ver que también la memoria a largo plazo estaría bajita, pero con clave mejoraría en daños frontales, ¿no? O en daños de comunicación frontal. Si tuvieran daños hipocampales, o en la corteza hipocampal del lóbulo temporal medial, veríamos casi que plana esta curva de memoria, ¿sí? Todo a este nivel. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, Nicolás? Cuéntame. Y ya para ir cerrando esto. De cierta manera, se responde un poco con lo de las amnesias, pero en todo esto de los falsos recuerdos, ¿qué tan factible es que, por ejemplo, las emociones se vivan, valga la redundancia, de manera tan vívida que puedan llegar a causar traumas, por ejemplo, a causar esta falsa memoria, causar un recuerdo pues, que cause mucho miedo y que a raíz de eso surja un futuro? ¿Es posible? Sí, es completamente posible y sucede en los casos de trastorno de estrés postraumático. Sí, que ese es el problema enorme de muchos trastornos de estrés postraumático, que tú confundes realmente la realidad con o sea, crees que estás viviendo otra vez la guerra o la situación de abuso sexual. ¿Sí? Gracias, Kimberly, por la recomendación. Dicen que en Amazon Prime hay una película que La Caja Negra es sobre amnesia. Hay que verla. Pero bueno, es que lo que pasa del cine es que le meten mucha ficción, ¿no? Tipo Memento. La película de Memento es excelente, es muy buena. No sé si la han visto, si ya todos han visto Memento. Si no han visto, vean Memento. Vale la pena verla porque en realidad, además de que es una joya del cine, pues le dan una vuelta por los tipos de memoria, pero hay cosas que obviamente no se aplican. O como la película de Mil veces besada, ¿cómo es? La de esta niña Drew Barrymore y Adam Sanders, como si fuera la primera vez, creo que también la traducen.
esa película no tiene ningún sentido con neurociencias, a pesar de que muestran el cerebro, ¿sí? Pero eso no puede suceder, de que te acuestes a dormir y al otro día no recuerdes nada de lo que has vivido, ¿sí? A pesar que durante el sueño se consolida gran parte de las memorias, no es así. Gracias, Nicolás. Vamos con Pablo, cuéntame. Hola, profe, yo. Es que quería hacerte una pregunta, por ejemplo, en los casos de memoria diencefálica, donde está esta gran dificultad para formar nuevos aprendizajes. Quería preguntarte cuáles son las formas de tratamiento, de rehabilitación, incluso también cuáles son las proyecciones a largo plazo que se puede hacer sobre la mejoría de la persona, ¿Amnesia precisamente encefálica? porque, señor, ¿Cuál tipo de amnesia me dijiste? pues yo mencioné, por ejemplo, la diencefálica, pero porque se caracteriza por la dificultad de nuevos recuerdos. Bueno, lo primero de encefálica es que depende de la causa, ¿no? Entonces es estabilizar a la persona, ¿sí? Es que por lo Sí. general esa amnesia está vinculada con estados de salud muy pobres, entonces pues necesitas estabilizar el estado de salud de la persona. Una vez se estabiliza el estado de la salud de la persona, garantiza, por lo general el pronóstico es malo, ¿sí? O sea, hay un gran daño cerebral que entonces hay que generar un entorno de protección, ya sea clínico, o sea, internado o algo así, o con familiares, ¿sí? Hay que revisar en qué medida hay problemas psiquiátricos, ¿sí? Y hay que generar estrategias también de contención, de disminución de esos problemas psiquiátricos, ¿sí? Para evitar suicidios, para evitar daños a otras personas, ¿sí? Entonces, en medio de sus delirios. Entonces, no hay un plan universal, sino ajustado al paciente, ¿no? Entonces, garantizando primero la salud general, la salud física, disminuir el sufrimiento de las personas y los familiares, y ya en cuanto a lo cognitivo, pues dependiendo de la evaluación, tú generarás estrategias principalmente compensatorias, dependiendo de qué, porque como no todo el mundo tiene el nivel de daño a nivel de memoria anterógrada y retrógrada, entonces dependiendo de eso generarás más que estrategias de entrenamiento, generas estrategias compensatorias, ¿sí? O sea, con lo que tiene y con celular, tableta, alarmas, agendas y las personas que lo rodeen, tratar de que su vida sea lo más eh, positiva, de calidad posible, ¿sí? Por lo general, esto no, los problemas de amnesia no responden muy bien al entrenamiento. No es que repitiendo, haciendo tareas de memoria, tú vas a mejorar tu memoria. Eso no es así de fácil. Sí, se pueden enseñar estrategias némicas. Entonces, si el daño prefrontal, ejecutivo, si no hay tanto anosognosia, o si es baja la anosognosia, tú puedes enseñar estrategias, por ejemplo, de recobro. ¿Sí? Es, por ejemplo, mnemotécnicas. Usar tarjetas, usar alarmas, usar colores, cintas, dejar siempre los objetos en el mismo lugar, ponerle letreritos a los objetos, usar calendarios para ubicarse espacial y temporalmente, ¿sí? Dale. Ok, gracias, profe. Pero en todo caso, siempre el pronóstico no es de mucha mejoría, sino más bien como Sí, de de mejorar la mejorar calidad en de todo vida. lo posible la calidad de vida. Sí, sí, sí. Que es el Ok. objetivo principal de Sí, la de toda... intervención. Sí, claro. Sí, es que muchas veces, y uno como neuropsicólogo o como clínico, uno quiere devolver a la persona al estado ideal, ¿no? Al estado basal o al estado premórbido, y no es posible. O sea, y muchas veces por estar insistiendo en eso, le bajamos la calidad, angustiamos a la persona, la presionamos, ¿sí? Sucede mucho en los casos de Alzheimer, por ejemplo. Vale, Bueno, gracias, profe. bueno, Sara, cuéntame y cerramos esta fase para cambiar de tema. Sí, Diego, me surgió la pregunta de qué estrategias uno puede usar para identificar que lo que se recuerda es un falso recuerdo y no como en verdad lo que uno vivió. El testimonio de otras personas. No, sí, o sea, lo más confiable es usar otras fuentes de información, ¿sí? Porque dentro de tu propio recuerdo, si tú sigues trabajando dentro de tu propio recuerdo, lo que vas a hacer cada vez es distorsionarlo más. O sea, si cada vez, bueno, voy a tratar de recordar detalles, le vas a meter más cosas al recuerdo que lo que haces es distorsionarlo más, ¿sí? Entonces ahí lo mejor es o ir a la fotografía, o sea, ser de detective, ¿no? O ir a fotografías, o ir a videos, o ir a personas que hayan estado contigo, ¿sí? Incluso esto puede dar lugar para películas, imagino que ya se ha trabajado, de conspiratorias, ¿no? Que si yo tengo dos o tres testigos que se unan en conspiración y creo evidencias,
tú terminas creyéndote los recuerdos que no existen. Sí, termina implantando falsos recuerdos en las personas y después terminan creyéndolos y creyéndolos vívidamente, incluso. Entonces, o sea, no hay mucho de lo que tú puedas usar de ti mismo, ¿sí? Pues además de la narración, para saber si lo viviste o no lo viviste. Necesitas contar con evidencias externas a tu propia memoria. Dale, Sara. Sí, perfecto, gracias. Igual no es tan raro, o sea, es que eso lo que lo lleva a esa, pues es un problema más epistemológico, ¿no? Y ontológico, y es que pues la realidad no es lo que nosotros creemos que es la realidad, sino pues a lo que le damos sentido. Sí, entonces no nos compliquemos tanto con eso. Bueno, y ya para cerrar, ¿cómo creen que les fue? ¿Ganaron las niñas o ganaron los niños en términos de recuerdos? ¿Quiénes tienen mejor memoria? ¿Hombres o mujeres? Daniel. Mujeres. ¿Mujeres? Ya la vieron, ¿cierto? Pues depende. ¿Por qué las mujeres tuvieron mejor desempeño? No es significativo, pero esto es interesante porque a través de los 3 cursos que he dictado y he hecho este ejercicio, siempre las mujeres tienen una curva de memoria un poquito más alta que los hombres. ¿Sí? Interesante. Sí, puede tener algo que ver con lo verbal, pero pues igual nunca sale nada significativo. Pero pues es una tendencia. Si le metemos aquí 1000 personas, pues sí, vuelve significativo por la cantidad de personas. Y también los hombres suelen tener mejor, un poco memoria y desempeño en la tarea de rey. Entonces, se compensa. Eso no quiere decir que los hombres, las mujeres sean verbales y los hombres visuales, ¿no? Simplemente son tendencias que se hallan acá, pueden estar asociados con la cultura, con lo que ustedes hacen. Sí, hay que tomarlo con cuidado estos resultados. Bueno, y ahí cerramos eh, todo lo que hemos visto de memoria. Daniel, habías levantado la mano, ibas a decir algo, Daniel López. Daniel. Sí, no, pues era algo pequeño.